Llama a tu familia y comparte con ellos lo que Dios tiene preparado para ti. GC Fe Live, una iglesia con corazón. Hola, amada iglesia, ¿qué tal si juntos adoramos a nuestro Señor Jesús? Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, oh, oh, aleluya, oh, oh,
reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano,
que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Salmos 150, versículo 6. Y prepárate para recibir la palabra que Dios tiene para tu vida en este día. Bienvenidos. Saludos cordiales en el nombre de nuestro Señor, de parte de la pastora Jill. Qué dicha poder comunicarnos en este momento y expresar nuestro cariño y expresar a ustedes palabras de aprecio por el esfuerzo que ustedes hacen en servir al Señor, y nos gozamos con ustedes y también lloramos con ustedes. También creemos que esas lágrimas no serán en vano, pues los que siembran con sus lágrimas cosecharán con mucha alegría. Y aunque la prueba dure durante la noche, en la mañana llegará el regocijo. Quiero que sepan que hay muchas personas que están orando por ustedes, que están orando por el pastor Goyo, por su familia, y estamos creyendo que el Señor, que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Quiero hablarles por unos momentos acerca del tema la tormenta perfecta. San Marcos capítulo 4, versículo 35 al 37. Pero antes quiero que acudamos al Señor en oración, pidiendo su bendición. Padre, te damos gracias por esta dicha que tú nos das, de unir, de enlazar nuestro corazón y nuestra fe. Y sabemos, Señor, que tú eres un Dios que se glorifica en medio de las dificultades de la vida. Y entre más grande el problema, más grande es la oportunidad de ver tu gloria. Y Señor, te damos gracias porque tu mano no se ha encogido, porque tú sigues obrando, porque tú sigues haciendo milagros, porque tú sigues haciendo cosas maravillosas. Y tu palabra nos dice que cuando acudimos a ti en el nombre del Señor Jesucristo pidiendo cualquier cosa, tú la harás. Y Señor, en este momento yo pido tu bendición sobre tu hija, sobre tu hijo, que en este momento está conectado a través de esta línea, de este enlace. Y pido, Señor, una inyección, una dosis nueva, una bendición nueva y fresca de tu Espíritu, de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se cuenta que en cierta ocasión un pastor estaba hablando con un grupo de niños pequeños acerca de creer en el Señor Jesucristo para ir al cielo. Al final de su charla les preguntó: ¿a dónde quieres ir? Unánimemente contestaron: al cielo. El pastor formula otra pregunta y les dice: ¿y qué tienes que ser para llegar allí? Un niño gritó desde la parte de atrás: morir. Bueno, aprendemos mucho de la sinceridad de los niños. Y lo cierto es que la palabra del Señor nos dice que en determinado momento de la vida tenemos que dejar este mundo e ir a la presencia de Dios, bien sea el cielo o el infierno. Y tenemos que estar preparados para eso mismo. Pero también tenemos esa hermosa promesa del Señor que Él pronto regresará. Y cuando Él regrese, entonces el rapto acontecerá y seremos llevados de este mundo a su presencia, a ese lugar hermoso que Él ha preparado llamado el cielo. Y los que han muerto en el Señor, también al escuchar el sonido de la trompeta, se levantarán de entre los muertos y nos uniremos con ellos para reunirnos, y será un momento maravilloso, un momento glorioso. San Marcos capítulo 4 y versículo 35 al 37. Quiero que acudamos a la Escritura. Mire este precioso pasaje. Dice, San Marcos 4, 35,
Ese día, al anochecer, Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Y dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Versículo 37. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a hundirse. Después de un largo día de trabajo, el Señor y sus discípulos, después de haber administrado, ayudado, asistido, atendido a la gente en medio de sus necesidades e inquietudes, el Señor y sus discípulos estaban exhaustos. Jesús decide cruzar de Capernaum al otro lado del mar de Galilea, ubicado en la hermosa región de Tiberias. El Señor nos ha regalado la dicha de estar en este lugar varias veces. Lo cierto es que al parecer es la única manera de que Él y sus discípulos pudiesen alejarse de la multitud. Los evangelios relatan que Jesús y sus discípulos estaban físicamente exhaustos, estaban agotados. La multitud era abrumadora. Presionaban para ver al Señor, para estar con Él. Los pecadores venían buscando el perdón, los enfermos venían buscando sanidad para sus cuerpos y para sus almas. Y todos ellos en las calles buscaban tocar al Mesías, al Sanador, al Redentor de la raza humana. Pero tal era la presión de la multitud que el Señor decidió subirse a un barco para allí continuar predicando. Mira lo que dice San Marcos capítulo 4 y versículo 1. Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca. Desesperadamente, ellos necesitaban descanso después de un largo día de trabajo. Y el Señor y sus discípulos permanecen en el barco y zarpan hacia la orilla, al lugar donde el Señor debería de ministrar al siguiente día. Mientras tanto, los elementos para la tormenta perfecta estaban acumulando. Y sabes que el mar de Galilea es un gran cuerpo de agua a 214 metros bajo el nivel del mar, rodeado por unas hermosas montañas, formando así un valle. Y es el lugar perfecto en el cual es el escenario donde los vientos recios vienen y aullantes impactan, es decir, el aire frío de las montañas se desliza a través de los valles y choca contra el aire cálido, aullando así sobre la superficie, causando tormentas violentas que pueden llegar en cuestión de minutos. Y eso es lo que está por acontecer. San Marcos capítulo 4, 37 al 41 dice: pero se levantó una fuerte tormenta, una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se hundía. ¡Wow! ¡Qué tormenta tan terrible! Esa tormenta fue tan violenta que las olas estaban llenando el barco. Marcos usa una palabra del griego que traducida significa un huracán, refiriéndose a esta tormenta. Y San Mateo lo describió como una masa rocosa de gran tamaño, causando un terremoto en medio del mar, cuyo efecto es tempestad por el temblor de los vientos. Lo cierto es que nuestro Señor Jesús, en tanto está en el barco muy cansado, durmiendo. Es una prueba que el Señor era humano, 100% Dios, 100% humano. Estaba tan cansado que estaba durmiendo. Y mientras el barco se llenaba de agua,
Los corazones de los discípulos se llenaban de miedo, de temor. Qué triste que en medio de las dificultades, cuando nuestra fe tiene que fortalecerse más, a veces nos desviamos y tememos y ponemos nuestra mirada en la adversidad, en el viento, en la tempestad. Yo creo que hay varios factores que resaltan en este momento. Uno, que ellos estaban exhaustos, estaban totalmente agotados, y en medio de todo esto se levanta una tormenta y se olvidan de que el Señor estaba con ellos y se llenan de miedo. Amados, tenemos aquí una lección muy sencilla pero muy importante. Y lo primero que quiero notar es: las personas que están aseguradas en Dios no viven con temor a lo que pueda suceder en su vida. Repito, las personas que están aseguradas en Dios no viven con temor a lo que pueda suceder en su vida. Así como las tormentas sólidas llegan sin previo aviso, sin advertencia, inevitables a la región de Tiberia, el mar de Galilea, de igual forma las tormentas inesperadas, sin previo aviso, llegan a nuestra vida. Es inevitable las tormentas que vienen sobre nosotros, tanto los jóvenes, hombres, mujeres, niños, a todos nos llegan tiempos en la vida donde tenemos que hacer frente a estas tormentas que amenazan con aniquilar nuestra existencia. El coronavirus es una de esas tormentas repentinas, inadvertida, y aunque nuestro Señor ya lo había profetizado en San Lucas y en San Mateo, cuando el Señor nos dice en San Lucas 21:11 que vendrán tiempos en el cual se levantará sobre el mundo tormentas y tempestades y pestilencias y habrá en el mundo gran confusión por los temblores. El Señor ya lo había dicho. Pero lo cierto es que al comenzar el año nuevo del 2020, repentinamente nos despertamos y nuestro mundo lo envolvió una horrible tormenta, una terrible pesadilla, la más grande en 100 años. Nuestras grandes metrópolis se cerraron. Las calles solitarias se convirtieron en un silencio macabro. Las casas fúnebres, los sepultureros no se daban abasto incinerando y sepultando a sus 3.7 millones de víctimas. ¿Y qué decir de los hospitales? Abarrotados por la gente enferma, con 175 millones de pacientes infectados, algunos agonizando, otros en busca de oxígeno y atención médica para respirar, infectando y diezmando aún así hasta los mejores de los profesionales sanitarios. Se puede decir que esa es una tormenta perfecta. Examinemos por unos minutos a los discípulos que caminaron en medio de la voluntad de nuestro Señor, que es una voluntad perfecta, y al mismo tiempo se encontraron en una espantosa tormenta. ¿Estaban en medio de la voluntad de Dios? Sí. Y aún más se encontraban al mismo tiempo en una tormenta. A veces las tormentas de la vida no son por causa de la desobediencia. Algunas veces son el resultado de la obediencia misma. Los discípulos no estaban en la tormenta porque hicieron algo mal. Por el contrario, estaban en la tormenta porque estaban haciendo algo bueno. Ellos estaban siguiendo. Estos hombres estaban allí porque ellos saltaron en el bote cuando el Señor dijo: zarpemos al otro lado. Así es que la obediencia de ellos, ahora los encontramos en una terrible tormenta. Es una paradoja. Estuvieron en la tormenta y no hicieron nada malo. ¿Cómo funciona esto?
San Marcos capítulo 4 y versículo 38, el Señor Jesús dice: Jesús, mientras estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Versículo 39. Él se levantó y reprendió el viento y ordenó al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. El viento se calmó, y todo quedó completamente tranquilo. Versículo 40. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? ¡Wow! El Señor reprende la duda de sus discípulos. Versículo 41. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Y les dijo el Señor: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¡Wow! En momentos de flaqueza espiritual, nosotros tenemos que entender las palabras del Señor. Él no elogia la duda, Él elogia, exalta nuestra fe. Entonces temieron con gran temor, dice la Escritura. Cuando la presencia de Dios se hace presente y su poder se manifiesta, lo sobrenatural acontece. Cuando la luz del mundo brilla, se disipan las tinieblas, cesan las tormentas, llega la paz y con ello la salud y la provisión y la protección divina. Nuestro Señor Jesucristo es el gran yo soy, el príncipe de paz. Y cuando el Señor Jesucristo, creador, redentor, salvador y sustentador de todo, está en nuestra barca, vivimos seguros y confiados, porque Él es el rector, el Señor de todos los reinos y amo absoluto del universo, y que ante su presencia todas las tempestades y tormentas de la vida cesan y le obedecen. Los métodos son muchos, los principios son pocos. Vive tu vida por tus principios y no por presiones. No puedes controlar tus circunstancias, pero sí puedes controlar tus decisiones. Los métodos siempre cambian, pero los principios nunca cambian. Los principios están basados en valores. Vivir por el principio, no por la presión. Los principios se basan en valores. Enfócate en las elecciones, en las decisiones, no en las condiciones. Los principios por los que vives crean el mundo en el que vives. Mi actitud determina mi altitud. No se puede viajar afuera hasta que primero se viaje por dentro, dijo James Allen. Existe una línea muy delgada entre el éxito y el fracaso. El fracaso y el éxito se sirven mutuamente. No debemos desperdiciar el fracaso. Los discípulos aprendieron una gran lección en medio de este fracaso, en medio de la duda, por el viento, por el agua, por la inundación de su barca, porque su esfuerzo se había agotado y el Señor les enseña grandes principios, pues nos ayuda al crecimiento personal y precede al crecimiento profesional. Dios, manifestado en carne a través de su Hijo Jesucristo, es un amigo fiable en tiempos de necesidad y de tempestad y de angustia y de enfermedad, pues el Señor es un amigo real y existente. Y el Salmo capítulo 34 y versículos 18 y 19 nos dice: cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. El justo para sus muchas aflicciones. El justo pasa por muchas aflicciones,
pero el Señor lo librará de todas ellas. Sabes que he determinado a nunca permitir que mis inquietudes o preguntas tengan más poder en mi vida que las poderosas promesas de Dios. Elijo creer aunque no tengas todas las respuestas. Elijo vivir por fe, creer en la vida del unigénito Hijo de Dios, caminar por fe y no por vista. Romanos capítulo 8 y versículo 11 nos dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Jesucristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Dios es un Dios sólido, indestructible, inconmovible. Y las promesas de Dios son más poderosas que tus problemas. Dios puede y quiere manejar en su voluntad perfecta las cosas que son un desastre total para nosotros. Nada puede cambiar la seguridad del refugio que tenemos en Dios. Y cuando lleguen las tormentas y los problemas, nosotros podemos redescubrir la fuerza interna, esa fuerza poderosa que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Salmo 46 y versículos 4 y 7 dice: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. Versículo 7. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Entonces, mi amado, ¿quién es tu fuerza? Si tienes a Cristo en tu corazón, tienes un poder interior sobrenatural. Porque sabe que el Señor Jesucristo en la Navidad se manifestó al mundo como Dios con nosotros. En la Pascua o Semana Santa se manifestó Dios como Dios para nosotros. Y en el día de Pentecostés, Él es Dios en nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, mi amado, cobra ánimo. Mi amada, recuerda, en medio de nuestros problemas, hoy Dios está contigo y no te dejará ni te abandonará. El Señor Jesucristo es la cuarta persona en el horno ardiente, quien acudió a socorrer y librar de la muerte, del infierno ardiente, a los 3 jóvenes hebreos que rehusaron postrarse para adorar a otros dioses falsos. Él se llama Emmanuel, Dios, el Dios fiel, que nunca te dejará ni te abandonará. Hoy Dios tiene un universo que dirigir, galaxias que sostener, gobiernos que gobernar, más de 7,000 millones de personas que sostener. Mas, sin embargo, Él se regocija cuando un hombre, cuando una mujer que fue separada de Dios por causa del pecado, regresa a Cristo y es restaurado por medio del amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y dice las Sagradas Escrituras: porque de tal manera Dios valoró tan grandemente el mundo, es decir, tu vida, la mía, que incluso dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Cristo no perezca en el infierno, no se pierda, sino que tenga vida eterna con Él. Amado, en este momento
Yo no sé si tú ya has tomado esa decisión de aceptar a Cristo en tu corazón y permitir que sea el Señor de tu vida, el Salvador de tu alma. Si no lo has hecho, yo quiero que inclines tu cabeza y repitas conmigo esta oración. La palabra de Dios dice que si declaramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y si creemos que Dios se levantó de entre los muertos, seremos salvos de condenación y pasaremos a la vida eterna. Por favor, repite conmigo esta oración. Bendito Señor, te doy gracias por amarme tanto. A pesar de mis errores y mis fracasos y mis pecados, tú me has amado con pasión y te has entregado en la cruz para redimir mi alma del infierno. Señor, confieso a ti mi pecado y pido tu perdón. Lávame con tu sangre y seré más puro que la nieve. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida allá en el cielo y ayúdame para amarte y servirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora yo quiero hacer una oración contigo. La pastora Jill también está aquí uniéndose conmigo en esta oración. No importa tu necesidad, si estás enfermo, si estás afligido, si estás escaseando de fe, o tienes alguna crisis, o estás viviendo en medio de una tormenta, tal vez sea este mismo coronavirus. Recuerda, Dios es más grande que el virus mortal y vino el Señor para deshacer las obras del diablo y darnos vida, vida nueva, vida abundante. Padre, en el nombre de Jesús, yo levanto a tu hija, yo levanto a tu hijo, y Señor, en medio de la adversidad que está viviendo y de esta tormenta, tú estás en nuestra barca. Jamás nos dejarás y jamás darás la espalda. Señor, en este momento levanto a su vida delante de ti para que de una manera sobrenatural tú, Señor, ministres salud y bendición y protección y provisión en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué dicha poder estar juntos en estos momentos. De nuevo les amamos, un gran abrazo y recuerda, lo mejor todavía está por venir. Cristo te ama y nosotros también. Buen día para todos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. En pro de seguir en contacto, te invitamos a que visites las redes sociales de la iglesia. Todas las puedes conseguir como Iglesia Gran Campaña de Fe, Facebook, Instagram, y también puedes visitar nuestra página web. La página web la puedes conseguir como gcdefe.org.be. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Todo lo puedes hacer por allí, por las redes. Y puedes visitar el blog, que es blog.blog.gcdefe.org.be, donde vas a conseguir material edificante, palabras de vida que siempre vamos a estar allí colocando para que ustedes puedan seguir en sintonía con el Señor. Un abrazo a la distancia.